El otro día, ante la derrota contra el Bayern por 0-3, se habló y una de las excusas nombradas tanto por Gerard Piqué como por Koeman fue el tema de la juventud de los jugadores, es decir, el futuro del Barça estaba en camino y por eso había de comprender que no estaban en las mismas o no era igual la situación del FC Barcelona con la del Bayern. Y también recordemos las declaraciones de Koeman, hablando de que gracias a él el FC Barcelona tiene futuro. Y me gustaría hablar acerca de este futuro del FC Barcelona y de los jugadores que tiene el club para comprender un poco el futuro de este equipo en función de los jugadores jóvenes que tiene. ¿Por qué? Porque creo que sí que hay jugadores muy interesantes. El problema va a venir de cómo estos jugadores van a adaptarse al FC Barcelona si Koeman sigue como entrenador. Porque esto también es muy importante y hay que comprender cuántos minutos se les va a ofrecer a estos jugadores, cómo van a rendir y si van a ser nuevos casos de jugadores que prometen mucho, pero luego como no hay minutos, se quedan en eso, en una promesa. Para ello voy a ir de jugadores más jóvenes hasta los jugadores más... Iba a decir viejos, pero es que el del que voy a hablar, el más mayor, son 24 años. Así que son todos jóvenes, básicamente. Pero iré de menor edad a mayor edad. En primer lugar, hablando de los jugadores que no tienen ficha del primer equipo, son tres principalmente. Nico, Gavi y Alejandro o Alex Valdé. Estos son los tres jugadores del B que más oportunidades podrían tener en la primera plantilla del FC Barcelona. Y recordemos una cosa, Nico y Gavi son centrocampistas. En el caso de que Koeman juegue con un 4-2-3-1, hablamos de dos posiciones, las cuales ya están copadas. Y por tanto, los minutos que pueden tener estos dos jugadores son irrisorios, por así decirlo. En el caso de que jugara Koeman y volviera, como quería Guardiola, un 4-3-3, las posibilidades podrían aumentar de jugar en las posiciones de interior, incluso Nico jugar en la situación de pivote como Busquets, es decir, habrían más posibilidades de que estos jugadores tuvieran minutos. En el caso de Alex Valdé, sí que es verdad que la situación de Jordi Alba puede hacer que tenga unos minutos en el primer equipo, la cual cosa ya es interesante por sí, siempre y cuando Koeman no le dé por poner a Sergi Roberto en el lateral izquierdo o a Dest en el izquierdo, Sergi Roberto en el derecho, veremos, porque claro, si tienes presión por victoria y no quieres o quieres asegurarte o piensas que metiendo jugadores veteranos te vas a asegurar la victoria, estamos hablando de que cuando realmente son las oportunidades verdaderas para que ver si Alex Valdé tiene verdaderas oportunidades para el primer equipo, igual no juega. Y por tanto falta ver la situación del lateral izquierdo en el primer equipo. Estos son jugadores del B que pueden tener y que en principio son el futuro del FC Barcelona. Pero es que dentro de la primera plantilla también hay jugadores de futuro. Y por ello vamos a empezar con Yusuf Demir. 18 años, nacido en el año 2003 y que actúa principalmente como extremo derecho. Vale. Aquí hay un problema, que es que qué posición o cómo va a actuar Yusuf Demir o qué minutos va a tener Yusuf Demir en la delantera del FC Barcelona. Porque recordemos que de extremos tenemos a otro jugador que va a jugar en principio y esperemos que es Ansu Fati, que luego hablaremos. También tenemos en la misma posición a Ousmane Dembélé, que cuando se recupere se espera que sea el titular. Tenemos a Depay, que en principio va a ser el delantero centro, pero en situaciones puede actuar como extremo. Tenemos el caso de Coutinho, que falta saber qué situación va a gozar en el FC Barcelona, si va a jugar de medio centro ofensivo o si jugará de extremo. Y en principio esas son las opciones, es decir, hay un gran número de jugadores que pueden utilizar esa posición, incluso Braithwaite. Lo que pasa es que ahora Braithwaite está lesionado. Entonces falta saber qué situación se le va a quedar a Yusuf Demir
para jugar o para tener minutos cuando Dembélé esté recuperado, cuando Ansu Fati en principio vaya a ser titular, en principio también jugará o debería jugar Depay, Agüero entiendo que tendrá minutos, Luuk de Jong también dijo el entrenador que tendría minutos para situaciones importantes, por tanto aquí hay un problema también de minutos para Youssouf Demir. Pero bueno, sigamos. 18 años, del 2002, Pedri. Pedri en principio, aunque ahora salió tocado el anterior partido contra el Bayern, en principio se asienta como titular. Esto también hay que destacarlo. En un 4-2-3-1, Pedri ¿dónde va a jugar? En extremo, porque en principio la posición de mediocampista sería de Jong y Busquets. ¿Jugará en banda? ¿Jugará de medio centro ofensivo? Aquí también podemos estar quitando más posiciones a los jóvenes. Pero en principio Pedri sí que es uno de los jóvenes que más minutos tendrá porque ya los ha tenido y por tanto está sentado en el primer equipo. Algo interesante porque es un jugador que ha demostrado un gran potencial y por tanto bien de que tenga esos minutos. Seguimos con los jugadores del año 2002 y es Ansu Fati. Ansu Fati está llamado a ser la próxima estrella del FC Barcelona y por tanto debería tener minutos. Siempre y cuando salga bien de la lesión, veamos que su recuperación es correcta y por tanto los minutos que tenga sean de calidad. Ahora bien, ya veremos esos minutos que se le van a dar a Ansu Fati, quién los va a perder, que esto también es importante conocerlo. A partir de aquí ya entramos en jugadores de 2001 que es Eric García, defensa central. En principio, si vamos con defensa de 3, va a jugar. Veremos si cambia un 4-3-3 qué dos jugadores van a ser importantes. En principio, Piqué debería ser titular, veremos. Araujo se está asentando cada vez más en la zaga barcelonista. Y falta saber también la situación de jugadores como Lenglet o Umtiti, porque recordemos que Umtiti se le ha prometido que va a ser importante o que va a tener minutos para recuperar su mejor versión, por tanto aquí le podemos quitar minutos a Eric García. Otra cosa es que se juegue con defensa de 3, pero a la vez que se juega con defensa de 3 se está sacrificando un lugar en el centro del campo. Por tanto, esto es preocupante en el sentido de que ahora veremos que hay más centrales en la situación de jóvenes promesas. Seguimos con jugadores nacidos en el año 2000 y aquí tenemos a Serginho Dest, un caso interesante, lateral derecho que en principio posee una gran proyección y es un jugador más que interesante. Lo que pasa es que veremos si puede demostrar realmente lo que es. Veremos si la profesionalidad brilla de una vez en esta plantilla y Dest consigue demostrar el jugador que puede llegar a ser. El problema de Dest es que hay ciertas actitudes, ciertas actuaciones que le pesan y por ello veremos si el carril derecho es ocupado por él o lo ocupa Sergi Roberto. Y por tanto también le estamos quitando oportunidades a un joven de 20 años. Veremos esta situación porque es que estamos hablando de que estos los que estamos comentando es el futuro en principio del Barcelona. Y por ahora, salvo Pedri y Ansu Fati, no se sabe con certeza si van a ser titulares. Y el caso que viene ahora es de traca. Es decir, el caso que viene ahora, del año 99, 22 añitos, acabados de cumplir, Riqui Puig. Riqui Puig que en principio cuenta 0. En principio el año pasado contó 0 y este año, por lo que se ve y por la situación en el centro del campo, porque Pedri será titular más los otros jugadores que hay aquí, la participación será 0. Siempre y cuando siga Koeman o cambie de opinión porque el juego le interesa tener un juego de distribución más rápido, más control en el centro del campo, no lo sé. Pero ahora mismo Riqui Puig 0. Y por tanto este futuro del FC Barcelona, si contamos con Riqui Puig, es 0. Siguiendo con los jugadores del 99 tenemos a Mingueza. Mingueza que parece ser otro caso de 0. ¿Por qué? Porque ya lo vimos la temporada pasada de que jugó por necesidad y vimos que Koeman con Mingueza no sé qué pasa,
que no se ve, que no hay sintonía, no se le pasa ni una, a otros jugadores se le pasa todo y por tanto veremos. Jugador polivalente que puede actuar de lateral en casos muy específicos, porque es central y las mejores actuaciones las ha realizado de central, pero que veremos si tiene minutos. Otro caso de traca es el de Alex Collado. Alex Collado, extremo, si Yusuf Demir ya lo va a tener complicado, Alex Collado, que no tiene ficha ni del primer equipo ni del filial, veremos si se pasa un año sin jugar o veremos qué pasa. Un caso también de traca de aquí del FC Barcelona y de un jugador que promete o que prometía bastante y que se está estancando. Y lamentablemente parece que sea un futuro dentro del Barça estrellado. O se va del Barça y recupera las sensaciones y demuestra el jugador que es, porque es un jugador interesante y más que es un jugador que tiene el ADN Barça, que ha sido el ancla muchas veces o la estrella del B y que ahora está en una situación muy complicada. Seguimos con jugadores de 22 años, Ronald Araujo, otra esperanza y que esta vez parece que sí que vaya a tener minutos del primer equipo, que es un centralazo, la verdad. Si tiene minutos, si no aparece Lenglet y Umtiti para quitar minutos a este central, la verdad es que tenemos central de futuro para muchos años. Y esto es algo muy interesante y que se necesita para asegurar el futuro del Barça. Seguimos con otro jugador de 22 años, Iñaki Peña, que sinceramente... portero, tercer portero y por tanto los minutos que va a tener van a ser irrisorios. Teniendo a Neto como segundo portero, la verdad es que Iñaki Peña está en una situación de que al final entrenar, aprender, veremos si llega a ser segundo del Barça alguna vez o acaba yendo a otro equipo. Por tanto no podemos contar como una futura promesa a este jugador. Me salto a Moussa Wagué, que se encuentra lesionado y tampoco tiene ficha y por tanto no podemos contar con él. Otro lateral derecho que prometía bastante, pero teniendo el caso de Dest, parece que no vaya a tener oportunidades y veremos qué pasa con él. Y ahora entramos a los dos últimos jugadores del año 97, 24 años y que en principio sí que van a gozar de minutos y van a ser importantes en el club. Como es De Jong y Dembélé. De Jong que en principio con plaza fija, seguro, en el centro del campo, y más con Koeman. Y Dembélé que en principio volverá en octubre. En octubre y por tanto estamos hablando de que volverá al extremo derecho y por tanto Yusuf Demir debería gozar de menos minutos de los que ya goza, que son pocos. Y a partir de ahí veremos cómo funciona el Barça en base a estos jugadores. Recordemos, si no cuento mal, De Jong, Dembélé, contando jugadores que sí que valen. Araujo, Mingueza, Puig, Dest, Eric García, Ansu Fati, Pedri, Demir y luego tenemos a Gavi, Alex Valdé y Nico. 13 jugadores, 13 promesas del FC Barcelona, de los cuales minutos asegurados tendrán De Jong, Dembélé, Araujo, Pedri y Ansu Fati. 5. Si sumas Dest, 6. Ni la mitad. Por tanto, esto de que el Barça tiene futuro, vamos a ver el futuro que tiene. En función de las decisiones tanto del entrenador como de la presidencia y dirección deportiva, que son los que van a mantener al entrenador. Por tanto, situación complicada, porque luego tenemos jugadores que en principio deben gozar de minutos. Depay debe jugar, Umtiti se le han ofrecido minutos, Coutinho debería jugar porque si no, no te quedas en el Barça. Ter Stegen va a ser el titular, obviamente. Sergi Roberto, veremos la situación de Sergi Roberto este año, después de la pitada en el Camp Nou. Después Luuk de Jong, que en teoría debería gozar de minutos, que así lo dijo Koeman. Jordi Alba, cuando vuelva, en principio será titular. Busquets, en principio será titular.
Agüero, no sé la situación de Agüero realmente cómo se encontrará, si aceptará el rol de suplente como su último año en el City o querrá jugar. En octubre lo tenemos. En un mes exacto, en principio, volvería a los terrenos de juego. Y Piqué, que en principio va a ser el central titular del FC Barcelona. Por tanto, aquí hay muchos jugadores que tienen relativamente un sitio asegurado y por tanto el futuro del club... ¿Cuándo llega ese futuro exactamente? Es decir... ¿Ya? ¿O si juegan estos jugadores que son el futuro del club, se puede decir que se pierde porque son el futuro y no el presente? Es que son cosas que son excusas que no las entiendo. Y vuelvo a decir, el futuro es prometedor con este tipo de jugadores, pero si queremos un futuro prometedor con estos jugadores, esos jugadores deben tener minutos. Deben jugar, deben recuperar sensaciones y deben de ser importantes. Pero para ello se debe establecer una hoja de ruta clara. Y a día de hoy no la hay. Y esto es preocupante. Y aquí hay muchos jugadores que pueden triunfar y esperemos que no fracasen. Que no fracasen, no queremos más cucurellas, más aleñas, más collados en la situación en la que está. Es decir, respetemos a la cantera, respetemos a los jugadores jóvenes y es momento de cambiar esto un poco, ¿eh? Si no hay minutos para estos jugadores, la verdad no hay futuro para el Barça. O tendrán que fichar a otros, o tendrán que volver a buscar nuevos jugadores, o veremos. O veremos cuál es el futuro real del Barcelona. Me gustaría saber vuestras opiniones sobre el futuro del Barça, en qué jugadores de los que he comentado confiáis, en cuáles no, qué creéis que necesita el FC Barcelona, qué jugadores de aquí creéis que realmente van a ser importantes para Koeman o para los siguientes entrenadores si es que nos sigue. Y nada, espero leeros en la caja de comentarios. Ya sabéis que un like o una suscripción ayuda muchísimo. Y espero veros en siguientes vídeos. Yo sin más me despido. Gracias por escucharme y un saludo. Magic happen. They got is a quick change, so we like 'em in phase. I'll just buy the new